Damos la bienvenida en esta mañana al jurista cuencano, al doctor Jorge Moreno. Él fue decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Cuenca y fue recientemente miembro del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, situaciones inconcebibles e inaceptables se están dando en Ecuador. 2 altos funcionarios de áreas de control y de defensa de los ciudadanos en la cárcel y pretendiendo gobernar desde allí. El caso del contralor acusado de delincuencia organizada, de quien se sospechan muchas cosas, que licencia tras licencia se mantiene en el cargo, no está en sus planes renunciar, y que en esta semana se ha confirmado está como Contralor General del Estado principal, la persona que le venía reemplazando a Valentina Zárate fue ya retornada a su cargo de subcontralora en una situación bastante complicada, poco clara, que se está dando allí en la Contraloría. Por otra parte está la situación del defensor del pueblo, magistratura que debería brillar sobre todo por la transparencia, la honestidad, la probidad, con el defensor del pueblo pretendiendo administrar desde la cárcel, acusado paradójicamente de un abuso sexual que se investiga. Blindajes legales, vacíos jurídicos hacen muy compleja esta situación. Hay entidades, personas, algunos funcionarios que intentan cambiar las cosas y encontrar los caminos para elegir nuevos funcionarios, y está por otra parte la decisión de los dos de aferrarse y de mantenerse en el cargo. Quisiéramos su visión sobre esta delicada situación. Ingeniero Cardoso, muy buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que escuchan este prestigioso medio de comunicación a nivel nacional e incluso internacional bajo las modalidades que efectivamente la modernidad nos ha llevado. En el caso que usted menciona, evidentemente es algo inconcebible. Y eso es lo que estamos viviendo en el país, no solamente eso, sino también situaciones como autoridades de gobiernos autónomos descentralizados con grilletes electrónicos, ¿no? Sobre todo en nuestra capital del país y provincia del Pichincha. Entonces, el tema es profundamente grave. Significa de que la sociedad se ha desmoronado desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del honor, y evidentemente las mentiras son las que tienen justamente el principal asidero para llegar a cargos directos o indirectos, pero que donde se ejerce justamente el poder político. Ahora bien, en el caso de estas 2 máximas autoridades que son indirectamente electas a través de mecanismos previstos en la Constitución y en la ley, efectivamente la situación todavía se vuelve más crítica. Y se vuelve más crítica, yo diría, por el modelo que está construido en el Ecuador desde el punto de vista jurídico. Porque recuerde usted, cuando vivimos en un Estado y gobierno republicano, el poder se distribuye en 3 funciones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por regla general, el legislativo y el ejecutivo son eminentemente democráticos, electos directamente por el pueblo. Y eso conlleva a que la designación del Contralor, por ejemplo, sea compartido, una competencia compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo que envía la terna y el Legislativo que de esa terna escoge justamente a esa autoridad. Y eso conlleva justamente una fiscalización de parte del segundo. En el caso de la Defensoría del Pueblo, evidentemente también le hubiese correspondido al Legislativo. Pero en el modelo vigente, al tener 5 funciones del Estado, y una de ellas es la función de transparencia y control social, que incluye, entre otras funciones, imagínense, a la Contraloría General del Estado, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo de Participación Ciudadana y a las distintas superintendencias. En definitiva, el poder se concentra en el poder, porque es el propio poder quien justamente va a hacer estas designaciones bajo una modalidad sui generis del Consejo de Participación Ciudadana como órgano que hace la convocatoria a estos concursos. Pero en el caso específico del actual señor Contralor General del Estado, él no fue electo por el Consejo de Participación Ciudadana. Él fue designado por el anterior Contralor General del Estado que huyó hacia los Estados Unidos de Norteamérica y que fue designado por dicha persona en calidad de subrogante. Y claro, ante el abandono del cargo, quien asumió esa función
fue justamente el doctor Pablo Sevi, que a su vez el Consejo de Participación Ciudadana no lo designó y lo dejó, yo diría, temporalmente encargado en el ejercicio de esa función, porque hizo una propuesta bastante sui generis, que la Contraloría General del Estado debía ser un órgano o tribunal de cuentas. Yo personalmente nunca compartí ni comparto que la Contraloría General del Estado se constituya un tribunal de cuentas, porque eso conlleva justamente una bifurcación del ejercicio de las funciones de la Contraloría, pero con potestad jurisdiccional. Y la potestad jurisdiccional no puede darse en el caso ecuatoriano porque la Constitución lo prohíbe y encarga específica y exclusivamente a determinados órganos como son la función judicial y excepcionalmente al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional. Entonces, bajo esa premisa, quedó encargado de la función. Y obviamente el Consejo de Participación Ciudadana no ha podido convocar a ese concurso. Ahora la situación se complica mucho más porque efectivamente se le ha iniciado un juicio, como usted lo dice, por asociación ilícita, por presunción de asociación ilícita, y evidentemente se encuentra este momento detenido en uno de los centros provisionales, me parece que es la cárcel 4 de la ciudad, y evidentemente no puede ejercer el cargo. Además, las penitenciarías, dentro del ordenamiento jurídico, se sujetan a un régimen que se conoce en la doctrina administrativa como el régimen de sujeción especial. En definitiva, hay normas preestablecidas que obligan a quienes se encuentran justamente separados de la sociedad bajo estas medidas especiales. Claro, incluso etimológicamente, conceptualmente, ellos se encuentran en un centro carcelario privados de su libertad. ¿Cómo pueden estar ejerciendo tan altas funciones? Privados de su libertad y adicionalmente bajo un régimen de sujeción especial donde, por ejemplo, no pueden tener pues sus celulares, no pueden tener sus computadoras, sus laptops, etcétera, porque si eso ocurre, estaríamos ante privilegios que no permite justamente el ordenamiento jurídico reglamentario desde esa óptica. Y claro, en ese régimen, el señor está en este momento, ¿no es cierto?, sin poder ejercer sus funciones, ha terminado su licencia o está por vencer su licencia, y evidentemente entonces la situación es bastante complicada. Situación además muy delicada, muy peligrosa para los intereses del país. Más allá de que en el caso del señor Celi se hacen investigaciones de temas realmente que constituyen una aberración de la nación, del Estado ecuatoriano, esto del desvanecimiento de glosas que ha sido utilizada como un mecanismo perverso para fines sobre los cuales hemos comentado ya en varios espacios. Están las sospechas de acciones internas de la propia Contraloría en los hechos de octubre del 2019 que llevaron al incendio y destrucción de documentos claves, etcétera. No puede una persona, con todo el derecho que él tiene para defenderse, para que se le siga el debido proceso, pretender seguir gobernando en esas condiciones. Es que no puede, como usted lo manifiesta, ingeniero Cardoso, al encontrarse detenido, no puede ejercer su cargo público. En definitiva, el momento en que termina su licencia, automáticamente, si decurren justamente más de los 3 días, existiría abandono del cargo, y eso conllevaría que se encuentre fuera del mismo. Obviamente le corresponderá probablemente decidir eso al Consejo de Participación Ciudadana y evidentemente convocar al concurso que corresponda. Eso en el caso del Contralor, que adicionalmente siempre hemos conversado en el foro de abogados con personas que sobre todo están en estas áreas administrativas, y hemos observado algunas situaciones nada claras, porque por regla general, las auditorías que se realizan, ¿no?, sobrepasan los 180 días para ser notificados los ciudadanos que están justamente, presuntamente involucrados. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que justamente en la vía jurisdiccional, los abogados planteen que ha caducado justamente la potestad o la competencia de la Contraloría para establecer responsabilidades administrativas o civiles culposas, y consecuentemente la Corte Nacional de Justicia ha sentado ya una jurisprudencia que tiene una línea clara y definida, que es justamente que perdió competencia la Contraloría y por lo tanto no existe ya la supuesta responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Y eso es lo que está ocurriendo a través de los distintos juicios que por efectos de las auditorías se han establecido responsabilidades en la Contraloría. Entonces,
juega con lo que efectivamente dice la ciudadanía, comenta la ciudadanía que estas situaciones de omisión perjudican al Estado, y sin que a su vez la Contraloría establezca posibles responsables al interior de la misma para determinar quiénes tienen que efectivamente ser materia de un juicio por repetición del pago. Brevísimamente, entonces, coméntenos también sobre este aspecto de los blindajes legales, los vacíos jurídicos que complican la situación de encontrar una persona que subrogue al subrogante. Además, esa potestad que se está convirtiendo en vitalicia del señor Pablo Celi para seguir siendo el contralor, que se le otorgó lamentablemente en el marco de un proceso importantísimo de transformación del Estado, de desensamblaje de estructuras que se habían instituido con el correísmo. Pablo Celi quedó allí sustentado como contralor. Así es, exactamente como usted lo manifiesta, ingeniero. Bajo justamente esta premisa de encargo en la función, se ha mantenido y se mantiene indefinidamente, cuando personalmente considero de que ya el Consejo de Participación, órgano del cual he sido crítico, debería convocar justamente el concurso para designar al titular para que continúe en el ejercicio de su cargo. Y se depure además probablemente algunas áreas, no todas, algunas áreas de ciertos funcionarios, porque en la Contraloría hay funcionarios muy honestos, muy profesionales, para citar el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, pero que a su vez observamos que sobre todo en algunas áreas de la ciudad de Quito, me parece que la situación tiene que ser justamente analizada con profundidad para proceder a sacar aquellos malos funcionarios que efectivamente han conllevado a que en contubernio probablemente con el anterior contralor y el actual, efectivamente las situaciones nos lleven a este tipo ¿Cuál sería la forma, doctor Moreno, de viabilizar una elección del contralor de acuerdo a las normas ecuatorianas? Tenemos entendido de que adicionalmente a esto hay interés en la Asamblea de activar un juicio político en contra del Contralor. También hay otro juicio político en contra del Defensor del Pueblo, de quien hablaremos más adelante. En todo caso, continuemos con el tema del Contralor. ¿Qué tendría que darse? ¿Qué tendría que suceder para posibilitar una adecuada elección de un Contralor titular? Uno podría hacer justamente el abandono del cargo, lo que significaría que al no poder ejercer justamente o estar ausente el titular del ejercicio de esa esfera de atribuciones de manera física, evidentemente el Consejo de Participación Ciudadana tendría que así declararlo y obviamente disponerse que se convoque al concurso. El otro probablemente que sería mucho más demorado es el juicio político, porque es evidente de que allí los legisladores tendrán que presentar la petición con las pruebas de cargo y obviamente recogerse las firmas que establece justamente el marco legal para que sea aprobado en primera instancia y pase justamente a la comisión para que se analice y dé el visto bueno para el juicio político. Eso, vuelvo a insistir, sería mucho más demorado y evidentemente estaríamos todavía en una situación de esa acefalía en la Contraloría. Mientras tanto, se entendería que la actual subcontralora tendría que ejercer temporalmente esa función. No hay otra alternativa, no hay otra situación, me parece. Lo grave sería que la subcontralora también renuncie. Y allí sí estaríamos en una situación... Se ha evidenciado además que hay poderes fácticos muy atentos a esto. Hay enormes presiones en cuanto a lo que está sucediendo en la Contraloría. Nada es accidental. Así es, y eso justamente sería grave porque al no tener la autoridad máxima y el órgano de la Contraloría no ser, mejor dicho, la legislación respecto a la Contraloría General no ser clara y precisa en este sentido, entonces probablemente el Procurador General del Estado a la brevedad posible tendrá que emitir el criterio para que llene ese vacío temporalmente. Esa sería una situación. Vayamos al otro caso de similar opacidad, el del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Bien, el caso de la Defensoría del Pueblo es muy especial porque en los estados democráticos justamente se ha ido creando lo que se llama el defensor de los ciudadanos y de las ciudadanas, sobre todo para que el poder público
no se extralimite en sus tareas, en sus obligaciones y vulnere los derechos de las personas. Ante eso, justamente Suiza fue el primer país que efectivamente dio ese paso, creando al Defensor del Pueblo. Y luego se ha corrido a los distintos estados del mundo democrático creando esta institución. Y el Defensor del Pueblo, al poder no le gusta definitivamente, tiende justamente a precautelar y garantizar los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, y en el caso ecuatoriano también de la naturaleza, así como también, entre otras de sus tareas, dar el debido asesoramiento y ayuda a las y los ciudadanos por la prestación deficiente o la mala prestación o no prestación de un servicio público. Y velar también para que estar atento a que los distintos poderes del Estado garanticen estos derechos. Entonces, vía esta situación, está previsto la Defensoría del Pueblo, y obviamente este es un órgano que lo designa, asimismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un concurso público, donde se presentan los candidatos y candidatas, y luego de ese concurso de oposición y méritos, designa al ganador y luego lo posesiona la Asamblea Nacional. Este fue el caso justamente del actual Defensor del Pueblo, pero que sin embargo, asimismo en una situación de excepcionalidad, como fue la declaratoria del estado de emergencia para que los ciudadanos y ciudadanas nos mantengamos justamente en nuestros domicilios a efectos de evitar que el COVID siga creciendo en el país, incumplió esta medida, según lo manifiestan los medios de información, y fue asimismo por un tema de algazara pública detenido en un departamento, me parece privado, un edificio privado de la ciudad de Quito. Luego se le acusó de presuntas vulneraciones a los derechos o agresión a una mujer, y eso conllevó justamente el juicio respectivo a esta autoridad. Juicio que entiendo está en la etapa de indagación y continúa con el mismo. Ahora bien, allí se presenta también una situación bastante especial. Quien designa a la subdefensora es el propio Defensor del Pueblo. Es una designación que le corresponde a él. Y evidentemente entiendo que estaba con licencia, se le ha terminado su licencia, y el señor desde la cárcel quiere ejercer su cargo. Cuando señalaba yo que en el régimen de sujeción especial, ninguna persona puede tener un celular, puede tener una laptop, entonces no sabemos, y nos llama profundamente la atención que pretenda justamente desde la cárcel manejar a la Defensoría Pública, probablemente a través de la firma electrónica. Lo hizo a través de una resolución. Artículo 1 dice cesar en funciones a la señora abogada Zaida Rovira. Claro, y eso es totalmente ilegal, pues. Es ilegal porque no puede ejercer el cargo y tiene que reintegrarse, y si no se reintegra, estaría justamente entre una de las causales para cesación del cargo, que es el abandono del mismo. Y eso evidentemente sabe perfectamente bien él, porque está previsto en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo esta causa de cesación. Son, doctor Moreno, los dos casos, Contraloría y Defensoría del Pueblo, verdaderas afrentas a la nación, que ojalá tengan un desenlace adecuado en la semana que está por iniciarse. Sí, esperemos que poco a poco, yo diría no va a ser tampoco rápido el cambio de estas modalidades en el país, sobre todo de retomar la ética, que es fundamental incluso que en los establecimientos de educación se lo imparta. Sí, más allá de toda esta trama jurídica compleja, está la dignidad. Los dos funcionarios, si un ápice de dignidad les queda, deberían renunciar. No quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Se ve que el poder es tan fuerte y que definitivamente no lo quieren hacer. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Han escuchado al doctor Jorge Moreno Yanes, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.